Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. En este podcast trataremos un gran tema que es la formación de un líder. Y aquí estamos con Rodolfo Rojas. ¿Cómo se encuentra en este día? Bueno, muchas gracias, Leslie. Feliz una vez más en esta nueva semana poder llegar a todas las personas con un podcast que yo estoy, pero segurísimo, va a dejar herramientas, claves importantes. Así que muchas gracias a toda la gente que nos sigue todas las semanas, que comparte estos podcasts, que está recibiendo, y a toda la gente que de alguna forma está participando, comentando. Muchas gracias por esa participación. Significa muchísimo para nosotros. Hemos estado recibiendo muchas preguntas ya en el buzón, específicamente acerca del liderazgo y en especial cómo conformar un equipo al inicio de una iglesia, de una empresa, cuando recién va a abrir, para poder tener obviamente una iglesia sólida. Y cuando me llegaban estas preguntas, yo viajaba mucho a los inicios. Recuerdo que usted hacía básicamente todo. Usted compartía todos los temas en los encuentros, usted daba todas las clases de escuela de líderes en ese tiempo. No habían pastores, no habían líderes, no había mentores. Usted lo hacía todo. Pero en medio de ese tiempo yo también recuerdo haber sido convocada a diferentes tipos de reuniones pequeñas en donde usted nos hablaba, nos ministraba y era literalmente como nos inyectaba de tanta fe, nos inyectaba de sueños grandes, de una visión clara. Y quisiera que nos contara de esa primera etapa, de cómo usted comenzó y qué cualidades buscaba usted a la hora de conformar un equipo, porque esa primera etapa fue clave, creo, para poder establecer un equipo que lo ayudara al día de hoy, que tenemos muchísimos pastores, muchísimos líderes que nos ayudan a sustentar la iglesia a nivel local y a nivel internacional. Sí, yo creo que uno puede hacer muchas cosas solo hasta cierta etapa. Pero ya cuando tú procuras un crecimiento o una multiplicación o una expansión, ya en otro nivel, otra dimensión, hay cosas que uno tiene que reconocer que no puedes hacer solo. De hecho, fue una de las primeras cosas que Dios dijo cuando vio al hombre solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y le trajo una compañera que la volvió en su ayuda idónea. Y dentro del ministerio o una organización, cualquier equipo, siempre tiene que haber esa ayuda idónea, ese equipo idóneo que te pueda ayudar a llevar la organización como el ministerio a la próxima etapa. Creo que sí hay algo que para mí es muy importante, y es que en esa primera fase uno acepte el compromiso y acepte la responsabilidad que te va a tocar hacer todo, pero no con un sentimiento de que, mira, yo hago todo aquí solo, sino para poner una estructura y un modelo que los otros al verte puedan tener pasos claros a seguir. Creo que hubo una primera etapa donde yo estaba muy consciente que todo lo que estaba realizando, dirigiendo la oración, ministrando en las escuelas, predicando los domingos, llevando a cabo diferentes cosas como por ejemplo los evangelismos en las tardes, los fines de semana, pareciera que lo estaba haciendo todo, pero lo hacía con un objetivo muy claro: modelar. Porque antes de poder formar un equipo, lo que más va a improntarlos a ellos, a ese compromiso que tú quieres ver después en ellos, es que ellos hayan visto una clara o un claro modelo a seguir. Entonces tú no puedes formar un equipo en una sala de clases. La parte teórica es muy importante, pero esa impronta de poder ver a alguien cómo ora, cómo hace las cosas, cómo predica, cómo enseña, cómo organiza, cómo estructura todo, eso se te hace después mucho más fácil a la hora que tú tienes que enseñar, porque ellos ya vieron un modelo a seguir. Entonces, uno tiene que aceptar eso en el comienzo. Para mí fue muy enriquecedor esas primeras etapas porque yo también aprendí mucho. Y recuerdo que fue un gran desafío para mí el día que también tuve que aceptar que tenía un límite, que no podía ir a esto solo, y que si vamos a llevar nuestro ministerio a hacer lo que Dios había diseñado que fuera,
iban a tener que entrar otros agentes, otras personas, hombres, mujeres, jóvenes, que tuvieran ciertos dones y capacidades que los pudiéramos desarrollar en su máximo potencial para que con esos dones pudiéramos llevar nuestra organización y nuestro ministerio adelante. Es todo un arte poder ir descubriendo estas diferentes cosas que tienen cada persona, porque no todos son iguales. Conformar un equipo es un desafío extremadamente grande. Uno puede creer que tiene un equipo, pero hay que reconocer la diferencia entre tener un grupo de personas y un equipo. Creo que tener un equipo toma más tiempo del que uno imagina. Uno muchas veces llama un equipo a un grupo, pero hay una diferencia entre grupo y equipo. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, en el mundo del deporte, hay muchos equipos que tienen grandes estrellas, pero no por eso ganan, porque tienen un grupo bueno de jugadores, pero todavía no han desarrollado un espíritu de equipo. Y dentro de un ministerio, cuando uno tiene que lograr ciertos objetivos, frutos, resultados, tú no lo puedes lograr sin un equipo que sea efectivo. Ahora, llevar a ese equipo a tener un mismo espíritu, a ser apasionados por una visión, a poder manejar una conciencia de misión, eso es un desafío bastante grande. Porque hay que aceptar que todas las personas que te llegan al comienzo son personas diferentes. Nosotros acá en IMC tenemos más de 20 distintas nacionalidades. Te llega un equipo diferentes culturas, diferentes temperamentos, diferentes gustos. Aparte de eso, llegan a conformar y a ser parte de tu equipo personas que tienen diferentes dones y talentos dados por Dios. Entonces se vuelve un gran desafío tomar gente tan diferente y volverlas en un equipo. Nadie es mejor que esto que Jesús, quien puede tomar hombres del vulgo, pescadores. Muchos de ellos eran analfabetos, no leían, no tenían estudios universitarios, temperamentos tan distintos como el de Mateo, al de Pedro, al de Juan. Pero Jesús logró desarrollar y conformar de esta gente tan distinta un equipo que después sostendría y se volverían en los pilares de la primera iglesia. Entonces, volviendo al comienzo, a la pregunta que me hacías, ¿cómo se conforma este equipo? Bueno, toma su tiempo y se vuelve en un arte poder tomar estas diferentes personas, descubrir sus potenciales y dones para que finalmente todo pueda contribuir a una misma visión y a un mismo objetivo. Considerando esta etapa, creo que bastantes pastores, ministros se encuentran en este gran dilema o problemática. ¿En qué momento puedo delegar? Porque hay una etapa en donde uno hace todo solo y hay este escalón donde uno comienza a delegar responsabilidades. ¿Cómo uno como líder puede leer en qué momento uno debe delegar? Yo creo que todo líder debe aceptar y reconocer su momento de limitación, donde uno debe reconocer que por bueno que yo sea, por excelente que me crea, cargo ciertas limitaciones que si yo no aprendo a delegar a ciertas personas ciertas responsabilidades, voy a limitar la expansión y el crecimiento, así sea de una organización, empresa o iglesia. Entonces uno tiene que primeramente reconocer, aquí estoy limitado. Uno tiene que poder descubrir sus incompetencias como líder y entender que hay gente asignada a ti que son más competentes que tú en cierto cargo. Entonces, por ejemplo, te pongo, ya que estamos tú y yo acá en este podcast, yo por mucho que quiera cantar, yo por muy buen deseo que tenga de tocar algún instrumento, tengo que reconocer que estoy limitado en esa área. Tengo que reconocer que no es mi don, no es el área donde yo me puedo mover fácilmente. Es ahí donde llegas tú en esos días. Y recuerdo que tú cargas esta pasión por la alabanza, por la música, y tú comienzas a tomar este ministerio que era muy pequeño y comienzas a desarrollar e impartir la visión, el amor por esto, un deseo de excelencia. Y inmediatamente, a través de tu liderazgo en lo que respecta como salmista, la alabanza y la adoración, inmediatamente nos fuimos a otro nivel.
Entonces, uno como líder tiene que aceptar, estoy limitado, en esta área no soy competente, y poder descubrir los dones que hay en otros. Ahora, yo siempre creo que delegar es un riesgo. Delegar es un riesgo. Yo creo que como alguien muy preocupado en detalles, me gustaría que todas las inversiones que he hecho en gente y todas las delegaciones que he puesto en diferentes personas, me gustaría decir que fueron aciertos. No todo fue acierto. Hubieron muchos momentos donde me equivoqué, muchas cosas no resultaron, cosas que esperé que salieran y que tuvieran un resultado específico, al final no dio como nosotros queríamos. Pero siempre creer en alguien va a ser un riesgo, pero hay que tomarlo. Y aprendo esto de Dios más que de nadie. Dios es todopoderoso. Él sabe que el primer hombre va a fallar. Él sabe que van a haber diferentes líderes a través de la historia que van a cometer errores. No por eso Dios deja de creer en el hombre. No por eso Dios deja de creer en mujeres. Dios, a pesar de conocer debilidades, limitaciones, pecados, Dios sigue creyendo en la persona, en el hombre. Es ahí donde uno también como líder debe aprender a creer y también a descubrir el potencial que cierta gente carga. Yo recuerdo cuando vi el potencial en el pastor Héctor, por poner un ejemplo, la pastora Anne. Nunca se me voy a olvidar ese día. Estábamos en un local que está cerca al Globo, al estadio del Globo. Eran unas oficinas que arrendábamos en aquel día. Teníamos una oficina que estaba en el segundo piso. Íbamos a tener un discipulado, o habíamos tenido recién un discipulado. Y recuerdo ese día que yo tomo al pastor Héctor, en ese momento no era pastor, la pastora Anne, los tomo aparte y les digo a ellos el llamado que veo en ellos. Recuerdo el día que yo les dije, en ustedes hay un pastorado. En ti, Héctor, hay un pastor. En ti, Anne, hay una pastora. Hay predicadores. En ustedes hay un llamado de Dios. Recuerdo el día cuando a ellos les comunico esto, cómo se les abrieron sus ojos, quedaron boca abierta, no sabían qué decir. Descubrí inmediatamente que ni ellos mismos veían ese potencial, ese llamado, pero yo lo veía claramente. Entonces, uno como hombre de la visión en esto, no solamente uno tiene que tener una visión muy puesta a lo que viene por delante a tu organización, tienes que tener también la visión muy clara y bien puesta en el corazón y en el interior de la gente que está cercana a ti. Mucha de la gente, la gran mayoría de las personas en nuestra cobertura hoy, no llegaron siendo pastores, no eran ni líderes. Yo los vi desde el comienzo. Cuando llegan a Cristo, los consolidamos y fuimos desarrollando ese potencial, ese don, ese talento que descubrimos obviamente por el Espíritu Santo que Él había puesto en ellos. Entonces uno requiere de esta visión de poder ver a largo plazo, pero también esta visión clara de poder descubrir esa mina de oro que carga cada persona. Y recuerdo este ejemplo porque lo leí hace muchos años atrás, pero me dejó muy claro cuando hablamos en lo que respecta a formar líderes. Cuando le preguntan a Miguel Ángel por esta escultura llamada David, muy conocida, y le dijeron, ¿cómo pudiste crear una obra tan hermosa? ¿Cómo te pudiste fijar en tantos detalles? ¿Cómo pudiste sacar a David, que está con una onda de una piedra? ¿Cómo lo pudiste hacer con tanta excelencia? Y él responde y dice, David siempre estuvo ahí. Yo solamente tuve que sacar los escombros. Tuve que sacar solamente aquello que estaba estorbando, pero David siempre estuvo allá adentro. Y así es también con nosotros. En nosotros siempre está ese hombre y esa mujer de Dios. Nuestro deber como líder es poder sacar las debilidades, poder quitar y remover aquellas cosas que perturban o aquellas cosas que molestan el desarrollo de ese líder. Y para mí es realmente una pasión lo que respecta a la formación de líderes. No me gusta nunca que me atribuyan a mí todo, y quiero dejar muy claro en este podcast que si ustedes ven algo bueno en nuestro ministerio, no es primeramente por mí, es porque se ha logrado formar un equipo. Tenemos hombres fuera de lo común, mujeres extraordinarias. Esto no es el partido de un jugador, no, para nada. Esto ha sido un equipo donde gente como tú, otros pastores y otros líderes han venido a ser parte de una misión
que nos han llevado y nos han ayudado a llevar esta visión a un próximo nivel. Así que para mí eso ha sido realmente una aventura en este tiempo y un arte poder desarrollar estas cualidades en cada uno de los miembros de nuestro equipo. Cuando usted menciona cualidades, me llama mucho la atención porque bien dice usted que cuando usted nos tomó al principio, yo tenía 19 años, cuando yo llegué al ministerio, 18 para 19, era una jovencita que no tenía mucho que dar, según yo, era muy insegura en muchos aspectos, pero hay un momento en el que usted algo tiene que haber visto en medio de esos escombros. Hay cualidades. ¿Qué es lo que usted busca al conformar un equipo? Porque usted no solamente ha conformado un equipo una vez, sino que ha vuelto a conformar equipos y ha vuelto a conformar equipos y ha sido una y otra vez, ha conformado equipos a nivel global, ha conformado equipos a nivel de media, a todo nivel, a nivel de logística, por ejemplo, y veo que usted logra convocar gente y aunque las personas no sepan lo grande que van a ser un día, usted logra ponerle el ojo y no equivocarse. ¿Qué cualidades son las que usted ve en esas personas cuando ellos no saben nada aún? Creo que una de las primeras cosas que yo trato de fijarme, más que qué don tiene o qué talento tiene, qué les apasiona, me gusta mucho descubrir la pasión que alguien tiene por algo o el dolor que alguien siente por alguna situación o circunstancia. Entonces, pasión como dolor me ayuda a mí mucho como líder a ver hacia dónde esta persona está dirigida, cómo esta persona está ensamblada por Dios y por medio de esa pasión, como por medio de ese dolor, yo descubro más o menos qué don tiene. Entonces, para mí la pasión ha sido algo muy clave a través de los años que me ayuda a descubrir los talentos que tiene la persona. También, obviamente, trato de conocer su corazón, porque en este trabajo de conformar un equipo, o de formar o ensamblar un equipo que te va a ayudar a llevar una visión adelante, especialmente dentro de un ministerio, el corazón es sumamente clave. En esto, lo que respecta fidelidad es sumamente importante. Y la fidelidad no es algo que tú puedes descubrir de un día a otro. Toma tiempo. Pero también el Espíritu Santo te permite mirar a una persona y poder ver las cualidades que tiene en su corazón y tú sabes, en la mirada de alguien, por un discernimiento, no sé cómo explicarlo, aquí hay alguien fiel. Y con una persona fiel, no importando los líderes o no importando, los talentos que no tiene o quizás los dones de los cuales carece, cuando tú sabes que tienes a alguien fiel pero que va a manejar compromiso, talentos como dones son solamente una añadidura. Entonces me gusta mucho descubrir cuando alguien está dispuesto a ir una segunda milla. Recuerdo probar a personas. Te cuento, estábamos conformando uno de los varios equipos que tuvimos de líderes de jóvenes. Y recuerdo, los convoqué a ellos a una reunión que iba a tener, en ese tiempo estábamos en Van Hagen, este es otro local. Y junté un grupo de aproximadamente 12 o 15 jóvenes. Los llamé a la oficina a una cierta hora, pero les puse una prueba, porque camino a esta oficina tenían que pasar por una escalera. En esa escalera yo dejé un papel botado. Y recuerdo que lo dejé de una forma visible. La prueba era ver quién, camino a la oficina, veía el papel, que era muy visible que estaba allí, lo podía recoger y decir, este papel hay que llevarlo a la basura, obviamente. Quise ver quién tenía el compromiso, quién tenía este sentido de detalles para poder ver que algo estaba fuera de lo normal y lo podía arreglar. Bueno, ese día me llevé la sorpresa de que nadie pasó la prueba. Todos pasaron, todos subieron por la escalera,
pero nadie tuvo el compromiso de poder tomar el papel y llevarlo al tacho de la basura. Y ese día yo les dije a ellos que ellos iban a ser probados. Ellos ya sabían de antes que iban a ser probados, que quería probar su carácter. Y ese día, cuando ellos ya entran a la oficina, yo les comparto a ellos que ya fueron probados, solamente que ellos no se dieron cuenta de la prueba que estuvo al lado de ellos. Estaban todos un poco así, con dudas, un poco consternados, cuál era la prueba, qué había pasado. Y bueno, les conté, y todos se avergonzaron, porque todos lo vieron. Vieron que había algo que estaba fuera de lugar, pero nadie tuvo el compromiso de doblarse y servir. Y para mí, a través de todos los años, el servicio ha sido una gran, pero gran clave a la hora de levantar y de formar un líder. Recuerdo cuando estábamos trabajando en los primeros encuentros hace muchos años atrás, antes de poner a alguien a predicar en un encuentro, yo me fijaba mucho si primero esa persona podía lavar los platos, si podía llegar antes a limpiar y si se podía quedar hasta último. Porque siempre entendí que alguien que tenía compromiso era alguien con el que íbamos a tener un potencial ilimitado. Entonces me fijo mucho en la condicionalidad o en la incondicionalidad de una persona. Dentro de un equipo hay gente que es responsable, pero no incondicional. Hay gente que si tú le dices necesito ayuda de 8 a 4, ellos van a estar de 8 a 4. Pero después tienes la gente incondicional. La gente que si tú le dices de 8 a 4, ellos te van a llegar a las 7. Y no solamente se van a quedar hasta las 4, van a estar dispuestos a quedarse hasta después. Manejan una revelación de servicio, de incondicionalidad que escapa a lo que respecta a responsabilidad. Entonces, a través de todos los años me he tratado de enfocar en ese gran pero gran detalle. De hecho, Jesús nos enseñó a ser líderes de segunda milla. Si alguien te pide tu ropa, dale también tu capa. Si alguien te pide que lo ayudes a llevar esta carga una milla, llévasela 2. La primera milla es la responsabilidad. La segunda milla ya es el compromiso incondicional. Entonces yo le diría a cualquier pastor que no deleguen posición, no den títulos a gente que no ha pasado la prueba de la segunda milla. Recuerdo estar ayudando a un ministerio bien prominente en un cierto lugar y la pregunta era si llamaban a este X líder a ser parte de su equipo, pero pagarle un sueldo a tiempo completo. Y la pregunta era qué horario darle. Y yo opino esto, que a la hora que tú vas a ser un líder a tiempo completo dentro de un ministerio, uno tiene que estar dispuesto a todo, a cualquier hora. Claro que puedes manejar un horario de oficina, pero cuando uno está en lo que respecta especialmente al ministerio, no hay horario, porque esto es un oficio. Y cuando estamos en lo que respecta al ministerio, estamos en nuestro llamado, que debe ser uno de los privilegios, una de las honras pero más grandes que carga una persona. Tú no le puedes poner ni precio, ni tampoco le puedes poner horario a algo tan significativo como lo es el llamado. Así que, bueno, redundando y llegando a la conclusión de esta pregunta, para mí lo más importante sería que se fijaran si esta persona tiene las cualidades de servicio incondicional y si tiene este compromiso de segunda milla. Wow. Creo que ha respondido y ha sobrepasado todo tipo de expectación, pero ha traído mucha claridad, creo yo, a la hora de mirar a una persona y de conformar un equipo. Se puede entonces poner a prueba a personas, pero yo creo que también en algún momento dado usted ha impartido también esa incondicionalidad. No solamente se mira y esperar que las personas tengan eso, sino que eso también se imparte. Creo que usted lo comenzó mostrando en sus inicios, como hablaba al principio, usted modeló esa incondicionalidad y viene a ser lo más normal imitar al pastor principal de la casa, lo que está modelando, ¿verdad? Claro, mira, en ese punto me acuerdo ahora de algo muy importante, porque hoy tenemos una nueva generación de líderes que no me conoció a mí con hijos pequeños, ¿ya? Entonces, me estoy dando cuenta que hay una generación de jóvenes hoy que son padres y ellos tienen hijos
Entonces ellos piensan que los hijos pueden ser un estorbo en el llamado. Entonces esta semana yo le mandé un audio a muchos jóvenes que son padres, que están en el llamado, son parte de la mesa ministerial en la que yo ministro, comparto, y yo les decía que cuando nosotros con Leila teníamos a nuestros hijos pequeños, Leila nunca dejó de venir un domingo a la iglesia porque los niños estaban pequeños. Teníamos en ese momento, Gabriel ya estaba un poco más grande, pero teníamos a las dos pequeñas. Una de ellas era más inquieta que la otra, pero como niñas querían moverse, querían correr, querían saltar. Y recuerdo que para Leila estar en un servicio era un desafío muy grande porque tenía que tener a los tres sentados juntos y en orden. Nos tocaba ir a evangelizar, íbamos a evangelizar juntos, iban los niños. Con Leila tenemos experiencias muy claras de cuando llegábamos en el último tren de la noche porque no teníamos auto, estábamos recién comenzando la iglesia, vivíamos en Flemingsberg, y yo recuerdo que con Leila llegábamos en el último tren de la noche con nuestros niños, porque andábamos visitando familias. Recuerdo estar ayudando matrimonios hasta las 12 de la noche, matrimonios que se querían divorciar, los íbamos a ver, resolvíamos problemas, estábamos con ellos por horas, ellos se reconciliaban, se pedían perdón, ellos tenían automóvil, no nos ofrecían venir a dejarnos a casa, pero no era un problema para nosotros, tomábamos el último tren o el último bus, llegábamos a casa y recuerdo que, hacíamos la obra del ministerio con nuestros hijos. Entonces en estos días yo le compartía a todos estos líderes jóvenes que se están levantando hoy en nuestra casa ministerial, que uno nunca debe decir, hay una vigilia, va uno a la vigilia y el otro se queda con los niños. No, es una gran herencia que tus hijos crezcan durmiendo. A lo mejor se van a quedar dormidos en la vigilia, ellos no van a saber orar, pero va a ser algo que los va a improntar y que un día cuando ellos sean adultos, estos ambientes, estos aromas, estas reuniones son las que quedan marcadas en su espíritu, que después no los dejan a ellos apartarse de Dios. Ahora tampoco estoy hablando de ser irresponsable como padre, pero si uno como papá tiene hijos pequeños y hay evangelismo, anda con ellos al evangelismo. Hay una vigilia, vamos con ellos a la vigilia. Hay un culto el domingo, vamos con ellos. Y cuando uno deja este modelo de compromiso, las otras familias que comienzan a verte a ti, que saben que tú eres un líder, comienzan también a imitar eso. Entonces le hablaba este punto a muchos jóvenes, padres de familia hoy, que veo que les falta esto porque llegaron mucho después o no me vieron a mí en esa etapa. No es el caso como, por ejemplo, tú que me vistes en esa etapa. Pienso, por ejemplo, en la pastora Fresia, que también nos vio en esa etapa y que ella nunca puso a su familia como una excusa para no participar de algo. Entonces, uno como líder, ahí entramos ya en liderazgo de familia, uno tiene que mostrarle a sus hijos que aunque ellos son pequeños, ellos van con nosotros a hacer la obra del ministerio. Ahora, durante la semana, ellos tienen escuela, se tienen que acostar a ciertas horas, yo lo entiendo. Pero un fin de semana o en la tarde, ¿por qué no salir con ellos a hacer la obra del ministerio? Entonces yo le estoy enseñando esto a mucha gente, que no vuelvan a sus hijos en una excusa, sino que todo lo contrario, vean el recurso, vean la enseñanza y el legado, la herencia que pueden dejar en sus hijos, mostrándoles a ellos y que ellos vayan también acompañando en lo que respecta a la obra del ministerio. Excelente. Y de aquí yo saco una gran enseñanza, porque uno puede también volver su familia y los hijos en un gran provecho para poder modelar este compromiso. Creo que yo en mi caso tengo un bebito de 6 meses y tengo un joven de 14. Tengo esa variedad, tengo 4 niños hombres, pero para mí es un provecho que yo le puedo sacar el hecho de que tengo una familia numerosa, de poder modelar este compromiso, porque así se le hace más fácil a los discípulos poder seguir ese ejemplo cuando lo tienen más cerca, cuando lo pueden ver lo pueden ver de cerca, el hecho de que uno los tenga en vigilia, los tenga evangelizando, que ellos vean que nuestros hijos pueden ser parte y no solamente que acompañen, sino que ellos también son parte del ministerio. Por ejemplo, gente no sabe que en este momento tú tienes un bebé pequeño y tú tienes que organizarte para poder estar acá.
para ti no ha sido una excusa, mire, no puedo hacer esto porque tengo a mi bebé pequeño, no puedo asistir a esta reunión, no puedo hacer esto otro, sino que tú durante la semana es obvio para ti organizarte, encontrar una solución y no dejar que un niño sea una excusa o un estorbo. Entonces, esa incondicionalidad, ese compromiso que tienes tú, se vuelve también en una enseñanza y un modelo para la gente que está debajo de ti, que ellos lo puedan ver, pero que también lo puedan seguir y repetir con sus discípulos. Exactamente. Así que creo que le podemos sacar gran provecho, especialmente pastores, obreros, líderes que nos están mirando, pueden sacarle el provecho a situaciones que podamos tener adversas. El hecho, por ejemplo, de no manejar. Puede ser un gran estorbo de repente para familias. Dicen, no puedo salir porque es que no tengo auto. Por ejemplo, en mi caso, yo no siempre tuve auto. Yo tuve ya al tercer hijo, recién yo saqué mi licencia de conducir. Entonces, recién ahí yo comencé a hacer el ministerio con auto, pero no siempre fue así la historia. Entonces, creo que a lo mejor de esa desventaja de no tener un auto, uno le puede sacar provecho y uno puede dar vuelta a la situación a que uno puede tener el compromiso de moverse aún con auto o sin auto, servimos al Señor y nos movemos. Claro, porque a veces tú vas a descubrir que hay personas que no tienen más compromiso no porque no pueden, sino porque no quieren. Una persona dispuesta, con auto o sin auto, siempre va a estar ahí. Una persona sin disposición, aunque tenga automóvil, helicóptero y avión, si no tiene la disposición, nunca va a llegar. Entonces la disposición es muy clave en una persona. Y cuando hablamos de conformar un equipo y hablamos de cosas, cualidades a descubrir o detectar en una persona, esa disposición. Yo creo esto firmemente, que hay gente que no puede, no porque no tenga el potencial, es porque no quiere. Porque cuando alguien quiere, siempre puede. La disposición activa el poder. Wow. Eso es muy importante. Cuando alguien se dispone y dice, cuente conmigo, yo voy, yo lo haré, en esa disposición por ver que hay una necesidad, activa un respaldo que puede ser sobrenatural, se abren puertas, pero esa disposición activa el poder para que la persona pueda llevar a cabo cierta responsabilidad. Entonces también esa cualidad para mí ha sido muy clave a través de los tiempos. Me parece que es el libro de Isaías, capítulo 1, donde dice, si quisiereis, comeréis el bien de la tierra. Y eso es tan clave porque cuando uno quiere, inmediatamente tú puedes lograr ciertas cosas. Y lo ves en Jesús cuando le preguntan, Señor, ¿puedes sanarme? Y Dios no decía, o Jesús no decía, yo puedo. Él decía, yo quiero, porque el querer activa el poder. Y en toda la gente que nos está mirando, no importando los recursos que no tienes, los talentos que te faltan, todas las excusas que podemos poner por delante, lo más importante, más clave que un talento o un don es la disposición a ese compromiso, a ese querer hacer algo, que es lo que finalmente termina marcando toda la diferencia. De manera que una persona, por ejemplo, que está mirando este podcast dice, yo no soy líder, yo no soy pastor, yo no tengo dones, de repente tenga una crisis de identidad o dice, yo estoy mirando esto y dice, yo quiero, pero no tengo a lo mejor un don remarcable. Usted está diciendo que una persona que tiene disposición y que muestra un servicio incondicional y tiene un corazón para Dios, Dios le va a activar todo el resto, todo lo demás que necesite. ¿Qué le diría una persona? Es muy poderoso eso porque tengo que también reconocer que a través de los años he visto gente muy talentosa, que por no tener el compromiso y la disposición, el talento nunca se maximizó. Y después he visto al revés, gente sin talentos tan pronunciados como otras personas, pero con una disposición al compromiso y al servicio que los hizo destacar y sobresalir al resto de las personas, al resto de la gente que poseían dones. Entonces, el servicio, yo me parece que lo hablamos en el primer podcast, cómo definíamos liderazgo y hablamos sobre propósito, hablamos sobre identidad, pero también Jesús dejó claro que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando alguien tiene espíritu de servicio, ¿qué es servicio?
que me envían a hacer algo y lo hago. ¿Qué es servicio? Que veo una necesidad y respondo a esa necesidad. Cuando alguien tiene el servicio de hacer cosas pequeñas, aunque no me estén sacando fotos, aunque no tengan que ver con un escenario, aunque nadie me está mirando, cuando yo tengo una disposición al servicio, el Dios que te ve en lo secreto es el Dios que también te recompensa en lo público. Entonces, a toda esa gente que nos está mirando, dicen, pero yo no tengo dones, algo que sí tienes, solamente que no los has descubierto, o yo no estoy en una posición de líder, o yo no soy una persona prominente en mi iglesia, pero yo quiero de alguna forma contribuir, quiero de alguna forma maximizar mi potencial. ¿Qué puedo hacer? Sirve y nunca veas en menos ninguna responsabilidad o tarea a la cual te asignan, porque a lo mejor uno puede ver en menos el lavar un plato, el lavar un baño, el limpiar un salón, pero son en esas pequeñas cosas que si uno puede ser fiel en lo poco, es ahí donde Dios también dice, esta persona puede ser fiel limpiando todos los días, sabe que nadie lo va a felicitar, nadie lo va a aplaudir, no va a salir en Instagram ni en TikTok, pero yo lo estoy viendo. Y por esa cualidad de servicio pueden activarse dones que la persona no imaginaba que tenía. Y por eso tenemos la tan famosa parábola de los talentos. Había uno que recibió 1 talento, otro recibió 2, otro recibió 5. Pero fíjate que al final, aquel que tenía 5 los multiplicó en 10 talentos. Dice la parábola que el Señor había repartido talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno. ¿Por qué el que recibió 2 solo recibió 2? Porque era su capacidad. El de 5 tenía capacidad de 5. Pero en la medida que los iba multiplicando también iba desarrollándose la capacidad de administrar más talentos. El que comenzó recibiendo 5 talentos, en esa multiplicación de talentos también fue creciendo su capacidad de administrar 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, cuando tú puedes ser fiel con una cierta cosa o con una tarea pequeña, es en eso pequeño donde vas descubriendo tu próximo talento. Y en ese próximo talento descubres tu próximo don. Y te vas autodescubriendo y vas entendiendo que realmente tú estás lleno de recursos, solamente que tú no te has descubierto a ti mismo. Entonces la clave siempre va a ser es valorar aquello pequeño a lo que estás siendo enviado a resolver. Wow, qué gran verdad. Creo que nos aclara mucho el panorama. Creo que a líderes que están ahí, que han estado confusos, da mucha claridad. A pastores, líderes que están poniendo el ojo en personas. Creo que no faltan los que a lo mejor le han puesto el ojo al que es talentoso, al que a lo mejor sobresale, pero le falta a lo mejor el corazón. Pero acá usted está dando una tremenda luz, porque cuando hay una persona que está dispuesta a servir, a entregarse, Dios le va a ir también dando a esa persona más dones, más talentos para poder también administrar mayores cosas dentro de la iglesia. Claro. Y por eso es tan clave que toda la gente que nos está mirando, así sea un empresario, esto es algo que tú lo puedes llevar a todas las áreas, lo puedes llevar con tus hijos, que tus hijos descubran el beneficio que hay en hacer algo pequeño, porque lo pequeño lo lleva a algo mayor. Tú lo puedes llevar esto a la familia, tú lo puedes llevar a la empresa. Y por eso uno casi siempre en una organización, ¿a quién promueves? No promueves al status quo, al mediocre. ¿A quién promueve uno como jefe, como líder? Aquel que está sobresaliendo, porque cuando tú le dices a uno que haga 20 metros cuadrados, él hace 25. Cuando tú le dices a alguien que limpie 10 ventanas, limpia 15. Y cuando alguien puede sobresalir, es tan fácil sobresalir hoy en la cultura en medio de la cual vivimos porque es tan mediocre. La gente escasamente hacen lo que deben hacer. Entonces es tan fácil sobresalir porque hoy donde la gente anda buscando cómo recibir más haciendo menos, la gente con una mentalidad productiva, con un espíritu fiel, dicen, bueno, me pidieron 10, todavía me quedan 15 minutos, voy a hacer 2 ventanas más, por ejemplo, por poner un ejemplo. O me voy a quedar un tiempo más en el trabajo. Te cuento esta anécdota. Estaba recién comenzando yo el ministerio
no habían finanzas para sustentarme a mí a tiempo completo, así que yo trabajaba en las noches lavando platos en discotecas, restaurantes. Yo trabajaba en uno de los lugares más prominentes acá en Estocolmo. Por fuera era un bar, restaurante y discoteca, pero adentro era una sola cocina. Así que a mí me llegaban los vasos de la discoteca, los platos del restaurante y también las copas y los vasos del bar. Yo me di cuenta de esto, por ejemplo. Si yo estaba quieto mucho rato, como yo trabajaba largas horas en la tarde, yo empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 3 de la mañana. Esa era la hora que yo llegaba al trabajo. Trabajaba en la tarde-noche porque así me podía dedicar en el día, visitar familias, hacer la obra del ministerio, etc. También me pagaban un poco más, lo que me permitía trabajar 3, 4 veces a la semana solamente, así que le dedicaba bastante tiempo. Pero me pasaba esto a mí en el trabajo. Recuerdo que si yo me quedaba mucho rato quieto, me cansaba, me daba sueño. Así que yo descubrí que tenía que estarme moviendo todo el rato, haciendo algo para que no me viniera esta flojera o este cansancio. Solamente que siempre en la cocina había como un momento de 1 hora y media donde no había nada que hacer. Pero era la hora de trabajo. Entonces, a mí no me gustaba que el jefe me viera apoyado, no haciendo nada. Así que recuerdo que eran esas horas donde yo hacía cosas que no eran mi responsabilidad. Recuerdo la tarde que yo comencé a tomar todos los basureros de aluminio o de metal que habían en la cocina y con una esponja los lavaba, los limpiaba. Recuerdo que tomé un basurero y lo limpié, le saqué la mugre. Ese basurero de metal no lo habían limpiado yo creo en 10, 15 años. Estaba lleno de mugre, horrible, grasa, todo lo que te puedes imaginar. Pero lo dejé brillante, lo dejé pero hermoso, parecía nuevo. Recuerdo que en ese momento entra el jefe del restaurante y él cuando pasa por la cocina, él dice, ¿cuándo compramos basureros nuevos? Y el cocinero responde, no hemos comprado basureros nuevos, sino que Rodolfo los ha estado limpiando todos. Y recuerdo que ese día el jefe del restaurante me quedó mirando y me dijo, si algún día tú quieres algo, es cosa que me lo pidas y yo te lo voy a dar. Recuerdo que estábamos en ese tiempo en una escasez financiera muy grande, pero muy grande. Teníamos justo para vivir el mes. Y recuerdo que yo un día veía cómo botaban las leches, que estaban buenas, botaban los panes, cómo botaban comida. Y un día yo con mucho respeto le dije al jefe, sabes que yo veo que botan muchas cosas que a mí me servirían en el hogar. No sé si me permitirías que en vez de botarlo, lo pueda llevar conmigo a la casa. Y recuerdo que ese día él me dijo, pero claro que sí, yo te dije que todo lo que tú pidieras, te lo podíamos dar. No tuve que robarme nada, aunque había necesidad. Recuerdo que el jefe me decía siempre, llévate lo que necesitas, y me podía llevar siempre bolsas de mercadería a la casa. A veces eran leches, a veces eran pan, harina, diferentes cosas que me podía llevar. Pero ¿de dónde se activó ese favor? De un jefe que vio que yo pude hacer algo que no eran parte de mi tarea, no eran parte de mi responsabilidad. Entonces, cuando alguien tiene esta cualidad de hacer lo que no está llamado a hacer, de poder trabajar en aquello por lo que realmente no le están pagando, tú vas a sobresalir inmediatamente, así sea en una empresa, organización o iglesia, y eso inmediatamente va a activar promoción como favor, así de parte de Dios como también de parte de un jefe para ti. Wow, wow, tremenda enseñanza. Tenía una pregunta que me llegó, que nos llegó al buzón, y es ¿en qué difiere y en qué se parece la formación de un equipo, ya sea, por ejemplo, dentro de la iglesia, a diferencia de una empresa? ¿Cómo diferenciaría usted? Para mí es muy claro. A mí nunca, cuando yo trabajé, recién te estaba hablando del ejemplo de un restaurante, a mí nunca me preguntó el jefe con qué motivación yo venía al trabajo. Nunca me hicieron un chequeo de corazón o de carácter. Nunca me preguntó el jefe cuáles eran mis intenciones de llegar ese día al trabajo. En un trabajo se espera de ti que produzcas, se espera de ti que
des resultado y que a fin de mes te paguen, obviamente, por eso. A diferencia de una iglesia donde el corazón sí importa e importa muchísimo. Por eso creo que Dios, en su reino, una de las cosas que Dios mira mucho es cuáles son las intenciones, motivaciones del corazón. Una de las oraciones que hace de forma repetidas el rey David es: Dios, escudriña mi mente y escudriña mi corazón. Si no me equivoco, es el Salmo 19 donde dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque en el reino de Dios, y especialmente en la iglesia, la motivación es algo muy clave. En una empresa, la ambición de querer ser promovido, la ambición de ser llevado a una nueva posición, recibir más sueldo, esa ambición se puede ver hasta sana, esa competencia. En el reino de Dios hay que tener mucho cuidado porque uno no puede entrar acá a servir a Dios y hacerlo con un corazón: voy a hacer esto pequeño porque quiero ser promovido, porque quiero que me contraten a tiempo completo, porque quiero ser aplaudido. Entonces es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque cuando un líder comienza a servir a Dios o cuando alguien comienza a trabajar con ese corazón dentro del reino de Dios, eso es tan ofensivo al Espíritu Santo y eso puede ser tan dañino dentro de la obra que esas ambiciones personales pueden terminar volviéndose en una altivez, en un orgullo que termina y desemboca totalmente en una caída, así sea de la persona como de su ministerio. Pues uno tiene que tener mucho cuidado. Creo que esa es la gran diferencia. Una empresa nunca va a ser una revisión de carácter o una revisión de temperamento o de corazón, pero en el reino de Dios eso es muy importante. Por eso cuando uno va a solicitar un trabajo, uno envía una carta, ¿verdad? Un CV, currículum verandum, donde uno expone: esto es lo que yo hago. Y siempre he opinado que nada es más falso que un CV, porque en un CV uno no pone ninguna debilidad. Uno pone: yo soy hábil, soy responsable, tengo espíritu de equipo, hago todo lo que me piden, soy una persona efectiva, soy un ejecutor, soy alguien que va a sobresalir, siempre procuro la unidad del equipo de trabajo. Y claro, no digo que eso sea mentira, pero uno nunca escribe en un CV su debilidad, como por ejemplo, hay días donde no quiero llegar al trabajo. A veces veo materiales y me da la tentación de robarlos. Hay días donde yo no quiero someterme a nada de lo que dice el jefe. Tengo problemas de autoridad, no le hago caso a mis padres, a mi pastor, y menos le voy a hacer caso a un jefe de trabajo. Esas cosas uno no las pone. Claro. Entonces a veces puede ser, un CV puede ser un poquito engañoso y ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Pero volviendo a la pregunta en qué difiere, en qué se diferencia, yo creo que realmente tenemos que marcar una separación entre trabajo y corazón, entre ambición e intención, porque dentro del reino de Dios y de una iglesia importa mucho tu corazón. Así que yo creo que uno no puede entrar a servir a Dios pensando: quiero ser aplaudido, quiero ser grande y quiero ser promovido. Ajá, en ese ministerio uno comienza sirviendo y termina siendo pastor. Así que me voy a meter a servir, voy a ser fiel en esa iglesia para que un día a mí me aplaudan, para que un día a mí me unjan, para que un día a mí me saquen del anonimato y me reconozcan el hombre y la mujer de Dios que soy. No, eso no es algo con lo que tú puedes entrar en el reino de Dios, porque pareciera que mientras más buscas ciertas cosas, más se alejan de ti. Y hace poco ministramos en uno de los retiros que tuvimos con los jóvenes sobre por qué Dios unge a ciertas personas y a otras no. Y lo que determina, lo que Dios lleva a ungir a alguien es lo que busca. Y cuando alguien busca promoción, cuando alguien busca poder, cuando alguien busca posición, cuando alguien busca fama, parece que Dios no te unge nunca para algo. Pero cuando uno busca servir, cuando uno busca amar, cuando uno busca obedecer, parece que aquello que no andas buscando te alcanza. Y por eso David es tan clave siempre en las historias
cuando hablamos de promoción, de liderazgo, es inevitable no hablar de David porque es alguien que está sirviendo en el anonimato. Es alguien escondido por allá cuidando las ovejas de su padre, adorando a Dios en el secreto. Su única pasión es cuidar las ovejas de su papá. No anda buscando ser rey, no anda buscando ser promovido ni sobresalir. Él tiene un corazón obediente, pero Dios lo ve en ese anonimato. Y el Dios que te ve en el secreto es el Dios que también te levanta de ahí y después te recompensa y te exhibe en público. Wow. Ya estamos llegando al final de este podcast, pero necesito hacerle una pregunta. Yo creo que hay personas que comienzan con un corazón, con una buena motivación. ¿Se puede torcer el corazón? Y si es que se puede torcer, ¿cómo uno puede cuidar el corazón? Tú no puedes cuidar la iglesia si primeramente no puedes cuidar tu corazón. Tú no puedes cuidar una visión si no puedes cuidar tu intención. La batalla del corazón nadie la puede librar por ti. Yo no la puedo pelear por ti. Por eso dice el proverbista, uno de los hombres más sabios de la historia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él es el resultado. Del corazón mana la vida. Tú eres la conclusión total y absoluta de lo que tú permitiste en tu corazón. Entonces, sí, un corazón puede comenzar bien y también se puede ir torciendo con el tiempo. Tenemos muchos casos de eso. Podemos ver Luzbel, podemos ver este arcángel lleno de luz que después se vuelve en Satanás, porque dice la palabra hasta el día que se halló en ti maldad. No dice que Lucifer fue a la discoteca, vendió drogas, mató a otro ángel, o le hizo bullying a otro arcángel, o asaltó un banco en el cielo. No, dice la palabra de Dios hasta el día que se halló en ti maldad, hasta el día que tú no cuidaste tu corazón. Tenemos el caso del primer hombre que Dios crea, Adán, que su corazón se desvía. Tenemos el caso de Saúl, por ejemplo, que es un ejemplo de un líder que comenzó tan bien, pero termina tan mal. Comienza buscando a los asnos de su padre, busca el obedecer a su papá, pero termina después buscando su propio reconocimiento, termina buscando cuidar su posición y pidiéndole a Samuel que, por favor, lo apoye aunque se ha rebelado y aunque Dios lo ha destituido, que delante de la gente lo siga reconociendo. Fíjate cómo él comienza buscando juntamente con su sirviente al profeta Samuel, pero termina buscando en el final de sus días a una adivina para que le dé claridad sobre su futuro. Entonces, el corazón es algo muy importante porque puedes comenzar bien, pero por causa de no cuidar tu vida interior terminar muy mal. Y es por eso que hablamos del autoliderazgo. Me parece que lo nombramos en el primer podcast, donde hablamos que lo primero que uno está llamado a liderar es su propia vida. Tienes que aprender a liderar tus pensamientos, tienes que aprender a liderar tus emociones, tienes que aprender a cuidar tus intenciones. Entonces el corazón es algo que tiene que ser cuidado. Y yo pienso que uno entra en un terreno peligroso el día que uno comienza a esconderle cosas a Dios. Por eso la Biblia nos habla de confesar nuestros pecados. Uno no confiesa su pecado porque quiere que Dios lo sepa. Dios lo sabe antes que tú lo cometas. Pero la razón de por qué uno confiesa el pecado es porque es la forma en cómo somos sinceros con Dios. Dios, yo te fallé. Y también tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas con las autoridades, con pastores, con líderes. Entonces, cuando uno se quiere engañar, yo no soy así, no, yo no cometo, yo no tengo esas faltas, no, yo no soy esa persona. Yo creo que cuando un pastor, un líder te está diciendo, mira, yo percibo que tú tienes este problema, lo mejor no es ocultarlo. Algo está viendo esta autoridad espiritual. Poder escudriñar mi corazón y si me están diciendo que tengo esta falta, en vez de negarlo, en vez de esconderme, en vez de atacar, no, yo no tengo eso, no hay nada más sano que frente a una reprensión, una exhortación, uno pueda reconocer. Por eso, cuando
Jesús vio a Natanael siempre me ha llamado la atención porque no es un hombre del cual sabemos mucho en la Biblia. No sabemos si abrió muchas iglesias, si escribió epístolas o si escribió evangelios, pero es el único discípulo de los 12 de Jesús que cuando él lo ve, el Señor le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y cuando tú tienes a alguien libre del engaño, libre de la falsedad, una persona que se va a destacar por transparencia, sinceridad, eso vale oro, especialmente dentro del ministerio. ¿Cómo uno cuida el corazón? Siendo transparente, siendo sincero, no escondiendo, reconociendo. Y eso te lleva a tener un corazón saludable. Pero cuando tú comienzas a ocultar y a tratar de reprimir que yo no soy esa persona, te vuelves en un líder muy insalubre, que en vez de influenciar y crear un ambiente sano, generas un ambiente que muchas veces se puede volver tóxico, inseguro, y que finalmente, en vez de edificar, hace todo lo contrario, tristemente. Entonces, a toda la gente que nos mira, no importando la posición que puedan tener dentro del llamado al ministerio, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque si tú guardas tu corazón, tú vas a cuidar tu equipo y tú vas a cuidar tu iglesia, tú vas a cuidar tu empresa y tú vas a cuidar tu organización. Así que, ¿de dónde comienza la salud de un equipo? Comienza en que cada miembro que conforma ese equipo tienen un corazón sano, tienen un corazón sincero y transparente. Resumiendo lo que usted habla, yo veo dos ópticas. Está la óptica hacia adentro, en donde uno debe siempre guardar su corazón, y eso es siempre, independientemente el título o la posición que uno llegue a alcanzar, uno siempre debe tener esta introspección y luego uno tiene que tener este ojo para poder conformar este equipo que tanto anhelamos para poder afirmar nuestras iglesias, las organizaciones, las empresas se puedan conformar también de equipos sólidos y con todas estas cualidades que usted nos acaba de mencionar. Entonces, ¿qué consejo le daría a pastores, líderes que nos miran, personas que a lo mejor no son líderes aún? ¿Qué consejos finales le daría usted a cada uno de ellos? Yo debo reconocer que dentro del ministerio hay cosas que resultan, pero hay otras que no. Me gustaría decir que todos los equipos que hemos conformado han sido exitosos. Me gustaría decir en este podcast todas las iglesias que hemos abierto, pero también debo reconocer que no todo ha resultado como uno ha esperado y hay iglesias que se han tenido que cerrar. No todo ocurre como uno espera. Así sea con personas, con individuos, así sea con equipos que tú formas o con iglesias que tú estableces. No obstante, un líder nunca debe dejar de seguir buscando, de seguir formando, de seguir creyendo en gente. No porque te falló alguien, debe eso llevar a que no creo más en nadie. Para mí el ejemplo más prominente ha sido Dios. Le falló uno de sus ángeles o arcángeles más importantes, pero Dios siguió adelante con su plan. Dios forma y crea al hombre. El primer hombre le falla y se va, se revela ante Dios, pero Dios ha seguido creyendo. Por eso a todos los pastores que en algún momento han tenido malas experiencias con discípulos, con líderes, o tú empresario que has tenido momentos no positivos con ciertos empleados u obreros, no dejes que una mala experiencia haga y te lleve al resultado de no creer y de seguir formando gente. Entonces hay que seguir adelante. Uno no puede parar en esta formación de una próxima generación. A veces el dolor puede ser muy grande cuando uno trató, invirtió, impartió lo que más pudo en alguien y finalmente el resultado, en vez de ser positivo, fue todo lo opuesto. Y uno dice, no vuelvo a levantar a nadie más, no vuelvo a creer en nadie más. Recuerdo haber pasado hace muchos años atrás una crisis así y recuerdo haber jugado con el pensamiento
porque había vivido algo muy fuerte con unas ciertas personas, dije, no vuelvo a creer en nadie más. Pero fue ahí también donde Dios me mostró que muchas veces Él te quita gente porque hay gente que son un estorbo y que esa gente es la que abre la puerta para que otra gente preparada y asignada para ti en la próxima etapa puedan llegar a tu vida. Entonces, realmente, si uno se mantiene con el corazón sano, con una visión expectante, aunque gente se pueda ir de tu vida en una cierta etapa, gente que conformó parte o fue parte de tu equipo, nunca dejes de creer en gente nueva que va a llegar y especialmente en una próxima generación. Así que pastores, líderes, jefes, empresas, quien quiera que nos esté mirando, aún padres de familia que puedan haber vivido un gran dolor con un hijo en el cual le enseñaron la Biblia, la palabra de Dios. Usted tuvo expectativas de que de ese niño, esa niña iba a salir un profeta, un pastor, un gran hombre, una mujer de Dios. Hoy tú lo miras y es todo lo opuesto. Tú lo miras y a lo mejor lo último que tiene en mente es servir a Dios. Bueno, no dejes que una mala experiencia con un hijo, con una hija, te lleve al resultado de dejar de creer, porque Dios viene por ese hijo y tus próximas generaciones o tus próximos hijos o tus nietos, Dios realmente se va a glorificar en ellos. Así que no importando la mala experiencia que uno haya tenido, nunca dejes de creer. Dios siempre en su reino, Dios siempre en su visión, Él siempre se va a glorificar. Muchas gracias por cada una de sus respuestas. Estas han sido parte de las preguntas que ya están entrando, así que no dude en escribirnos a info@rodolforojas.org porque estamos aquí resolviendo muchas dudas, muchas preguntas que tienen pastores, líderes. Muchas gracias por responder y creo que no solamente ha respondido, sino que nos ha dado un panorama gigantesco, muy claro de cosas que nosotros necesitamos resolver en nuestros liderazgos. Muchas gracias nuevamente y no olvide de suscribirse a nuestro canal Rodolfo Rojas Podcast. Estamos, apenas lleguemos a los 10,000 suscriptores, vamos a estar escogiendo 3 personas que hayan comentado cada podcast, que hayan compartido, y a estas 3 personas que vamos a escoger le vamos a dar de regalo los 3 libros titulados La Trilogía del Liderazgo. Los traje acá porque me parecen sumamente importante que usted lo pueda tener en su mano. Así que aquí tenemos El Despertar de los Valientes. Este es el primer libro de la trilogía. Tenemos también Levántate y Resplandece y Generación de Conquista. Le va a ser de tremenda bendición. No pierda la oportunidad de comentar todos los podcasts, compartan los enlaces de los podcasts que van a estar saliendo y usted tendrá entonces la chance de poder ganarse estos 3 libros y hacérselos llegar a sus casas. Así que no olvide de mantenerse activo, interactuando con nosotros, que estaremos felices de poder servirle y de poder sobrepasar todas sus expectativas. Creo que así ha sido el caso, que hemos sobrepasado las expectativas con las respuestas que hemos estado recibiendo, muy edificantes. Así que no te pierdas el próximo podcast con Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio.